Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber asistido o por asistir a esta sesión clínica de hoy. Y también muchísimas gracias a toda la realización de ISEP y a Mariby Pereira por la introducción y por la explicación. Bueno, como ya sabéis, la sesión clínica de hoy trata sobre la intervención mediante estimulación cognitiva y habilidades sociales en las personas con discapacidad intelectual. Así que os compartiré la presentación e iniciaremos. Vale, primero de todo haré una breve justificación de por qué es importante esta temática, luego con la conceptualización sobre la discapacidad intelectual y las áreas que son relevantes y por último se tratará la parte de intervención. Al finalizar esta sesión tendremos una parte donde pasaremos a la ronda de preguntas y consultas por si hay algún tema que queráis comentar o por si hay alguna duda en referencia a la presentación. Y bueno, empezamos. La importancia de considerar esta temática radica en que la discapacidad intelectual es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes y afecta entre el 1% y el 3% de la población. Por lo tanto, este trastorno tiene un impacto significativo en diversas áreas del funcionamiento de la persona, incluyendo aspectos cognitivos, aspectos conceptuales, sociales y prácticos, además también de limitar el funcionamiento adaptativo de la persona. Por lo tanto, las intervenciones en habilidades sociales son de vital importancia. Las habilidades sociales son esenciales para la interacción efectiva y para la integración social, como ya comentó Mariby Pereira, de las personas con discapacidad intelectual. En las personas con discapacidad intelectual existen dificultades en estas habilidades que pueden limitar significativamente su capacidad para desenvolverse en entornos sociales, laborales, comunitarios y escolares en casos de infantes. Por lo tanto, la intervención en las habilidades sociales es esencial en diversos aspectos que son los que vemos mostrados en pantalla, que es primeramente mejorar la comunicación interpersonal, ya que las personas con discapacidad intelectual, de ahora en adelante DI, a menudo tienen dificultades para comprender y responder adecuadamente a las señales sociales, lo que puede llevar también a malentendidos y también puede contribuir al aislamiento de estas personas. La intervención entonces es dirigida a mejorar estas habilidades y puede facilitar una comunicación más efectiva y más significativa. También es importante tener en cuenta que las habilidades o dificultades dependerán del perfil de cada persona, es decir, no todas las personas son iguales si hablamos en discapacidad o si hablamos de personas en general, entonces es muy importante conocer el perfil neuropsicológico de cada persona para determinar cuáles son las dificultades presentes en cada persona en concreto. A su vez, es vital para la inclusión social. El fomentar las habilidades sociales permite a las personas con discapacidad intelectual participar más plenamente en actividades comunitarias y sociales, promoviendo así la integración social. Y también, como podemos ver en pantalla, es importante para el desarrollo de la autonomía, que es un aspecto esencial. Al mejorar las habilidades sociales, mejoramos las habilidades para interactuar con los demás y las personas con discapacidad intelectual. Disculpad, y las personas con discapacidad intelectual entonces pueden tener una mayor autonomía y pueden tener una mayor calidad de vida. En cuanto a la importancia de la estimulación cognitiva, la estimulación cognitiva se refiere a un conjunto de habilidades diseñadas para aumentar o para mantener el rendimiento en diversas funciones cognitivas, como pueden ser la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje o las habilidades visoespaciales. En algunos casos se encamina más a aumentar estas habilidades cuando existen unas dificultades y por otra parte a mantenerlas cuando hablamos ya del deterioro cognitivo producido por la edad. Entonces, en las personas con discapacidad intelectual, la estimulación cognitiva es fundamental por diversas razones, que son también las que vemos mostradas en pantalla, que primeramente es para la mejora del funcionamiento cognitivo. Las intervenciones de estimulación cognitiva pueden mejorar significativamente el rendimiento de las capacidades cognitivas.
Esto incluye la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la capacidad de atención sostenida, la flexibilidad cognitiva y que son esenciales para la vida diaria. Seguidamente encontramos como segundo punto, como relevancia de la estimulación cognitiva, el mantenimiento y la mejora del funcionamiento adaptativo. Las habilidades cognitivas pueden traducirse en una mayor capacidad para realizar actividades de la vida diaria de manera autónoma, lo que aumenta la calidad de vida y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. También es importante tener en cuenta que la estimulación cognitiva en la reducción del deterioro cognitivo. Con el aumento de la esperanza de vida, las personas con discapacidad intelectual están en un mayor riesgo de experimentar deterioro cognitivo a medida que avanza la edad. Por lo tanto, la estimulación cognitiva puede ralentizar este proceso manteniendo las capacidades cognitivas durante más tiempo. A su vez, también se produce un fomento del aprendizaje. La mejora de las funciones cognitivas facilita el aprendizaje y la educación, lo que es esencial también para la inclusión educativa y el desarrollo personal de las personas. Y esto es especialmente importante, sobre todo si hablamos de la infancia y de la adolescencia, cuando están cursando la escolaridad, pero también es relevante en adultos. Se destaca también la necesidad de las intervenciones que sean interdisciplinares, dada la complejidad, que ya lo detallaremos más adelante durante esta presentación, y la diversidad de las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Las intervenciones siempre deben ser interdisciplinares, combinando la intervención de neuropsicólogos, educadores sociales, cuando sea necesario también terapeutas ocupacionales y logopedas, y también la presencia de pedagogos en la intervención. A su vez, otros profesionales que para cada caso individual sean necesarios. Y entonces esta colaboración contribuye a que las intervenciones sean integrales y aborden todos los aspectos del desarrollo y de la funcionalidad de la persona. Además, estas intervenciones tienen una gran importancia por el impacto positivo en la calidad de vida de las personas, que es un aspecto que comentaremos bastante, el hecho de que podemos contribuir a que estas personas tengan una mayor calidad de vida. Las intervenciones en habilidades sociales y en estimulación cognitiva no solo mejoran el funcionamiento adaptativo, sino que tienen un impacto positivo en la calidad de vida. Las personas con discapacidad intelectual que reciben intervenciones muestran una mayor satisfacción con la vida, mostrado en diversos estudios científicos, mejor bienestar emocional y una participación más activa en la sociedad. Por lo tanto, la intervención en habilidades sociales y la estimulación cognitiva en las personas con discapacidad intelectual es esencial para poder mejorar tanto las capacidades cognitivas como funcionales y promover la independencia y la calidad de vida. Entonces, estas intervenciones permiten a las personas con discapacidad intelectual tener una mayor inclusión social, laboral y mitigar el deterioro cognitivo asociado con la edad. Y la relevancia de estas intervenciones, como podéis observar, se muestra en múltiples beneficios que aportan tanto a nivel individual como comunitario, destacando la necesidad de su implementación y su desarrollo en estas poblaciones. Una vez justificada la necesidad de realizar estas intervenciones en las personas con DI, realizaré una breve conceptualización según el DSM-5 y el CIE-11, que es como podéis ver en pantalla, donde en la primera columna de la izquierda está mostrado los criterios del DSM-5 y en la de la derecha vemos los criterios mostrados por el CIE-11 en su actualización de 2022. El concepto de discapacidad intelectual ha experimentado grandes cambios a lo largo de la historia y evolucionando en el transcurso del tiempo. En 2006, por parte de las Naciones Unidas, se elaboró la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual para promover y para asegurar la igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y volviendo a las descripciones técnicas de la discapacidad intelectual, primeramente, mostrado en pantalla en la primera columna, según el DSM-5,
la discapacidad intelectual se define como limitaciones en las funciones intelectuales, como el razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, el juicio, aprendizaje académico, aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados por una evaluación clínica y pruebas estandarizadas e individuales. Como segundo criterio, el criterio B, encontramos las limitaciones del comportamiento adaptativo que producen el fracaso del cumplimiento de los estándares del desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las dificultades adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como pueden ser el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad. Y por último, encontramos el criterio C, que estas limitaciones deben darse con un durante el periodo de desarrollo de la persona. El DSM-5, en vez de emplear el término de limitaciones, emplea el término de deficiencias. Lo que pasa es que he modificado el término por limitaciones para emplear una terminología más inclusiva, ya que el lenguaje inclusivo también es un aspecto fundamental para promover la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, como podemos ver como especificadores en el DSM-5, que indica leve, moderado, grave o profundo, y estos varían según el funcionamiento adaptativo y no según el coeficiente intelectual, como habíamos visto en versiones anteriores del DSM, ya que este dominio determina la intensidad de los apoyos requeridos por cada persona. Y el funcionamiento adaptativo es medido por el dominio social, conceptual y práctico. Seguidamente podemos observar los criterios del CIE-11, que se actualizó en 2022, y los criterios diagnósticos, primero de todo, son la presencia de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual en diversos dominios. Como segundo punto, encontramos la presencia de limitaciones significativas en la conducta adaptativa que pueden cambiar con la edad y con el ambiente. Este es un factor muy fundamental, el hecho de que la discapacidad intelectual no es invariable, sino que puede modificarse en función del entorno y del ambiente. De aquí también radica el hecho de realizar este tipo de intervenciones. La puntuación total debe ser aproximadamente 2 o más desviaciones típicas por debajo de la media, realizado por las pruebas estandarizadas. Y el inicio ocurre durante el periodo de desarrollo, pudiéndose realizar un diagnóstico retrospectivo. Entonces, el CIE-11 añade textualmente que si no se disponen de pruebas estandarizadas y normalizadas, el diagnóstico de trastornos del desarrollo intelectual requiere la mayor confianza del juicio clínico en base a una evaluación apropiada en base a los indicadores comparables del comportamiento. Como podemos observar, los criterios son similares los propuestos por el DSM-5 y el CIE-11, pero sin embargo, primero de todo, el CIE-11 utiliza la nomenclatura trastorno del desarrollo intelectual en vez de discapacidad intelectual, pero una nomenclatura no es anulada por otra, sino que ambas son válidas. Además, añade unos aspectos fundamentales. Primero de todo, en la práctica clínica hasta entonces no se habían contemplado como la recomendación de pruebas estandarizadas, el hecho de utilizar el juicio clínico del profesional cuando no disponemos de ellas, ya que, como comentaremos posteriormente, en la evaluación de personas con discapacidad intelectual encontramos una escasez de pruebas. Entonces, desde 2022, el CIE-11 valida el hecho del juicio clínico del profesional en caso de no disponer de esta prueba validada para esta población. Entonces, este punto es especialmente importante, ya que en los últimos años sí que se han validado diversas pruebas para personas con discapacidad intelectual, pero sigue habiendo escasez de estas pruebas y en muchos casos tienen que emplear pruebas que no son validadas para este tipo de población y emplear el juicio clínico del profesional. En otros casos, como que no se detallaron durante esta presentación, pero es importante comentarlo, en el caso de personas con DI profundo también existen grandes dificultades en la evaluación, sobre todo porque existe una gran falta de protocolos estandarizados
para poder evaluar a estas personas. Entonces, este ítem permite a los profesionales poder realizar un diagnóstico mientras se sigue investigando y se siguen desarrollando pruebas estandarizadas que sean adecuadas para las personas con discapacidad intelectual, que cubran todos los dominios y que sean adecuados para los diferentes tipos de severidad de la discapacidad intelectual. Otro aspecto muy importante es que añade la posibilidad de realizar el diagnóstico retrospectivo, que es de vital importancia, ya que existen gran cantidad de personas adultas con discapacidad intelectual que están sin diagnosticar. Entonces, este nuevo ítem permite realizar el diagnóstico después de que haya sucedido el periodo de desarrollo, cuando esta persona ya es adulta, y basado en los hallazgos anteriores. Y también especifica algunas características adicionales que entre las más destacadas se encuentran la heterogeneidad del perfil cognitivo, físico y de personalidad de las personas con discapacidad intelectual, aún existir etiologías específicas como puede ser síndrome de Down o síndrome de Prader-Willi o X frágil. Existen muchos síndromes, pero dentro de la discapacidad intelectual el perfil de las personas es muy heterogéneo. De hecho, se detallará durante la presentación la heterogeneidad existente en las personas con discapacidad intelectual. Seguidamente, como ya se ha comentado, existe una serie de aspectos que destacan la importancia de los apoyos en las personas con discapacidad intelectual. Primero de todo, la discapacidad intelectual de una persona, como ya hemos comentado y según contempla ya en el CIE 11, no es invariable, sino que también es inherente al entorno en el que se encuentra y a los recursos que la persona tiene a su alcance. Por lo tanto, con apoyos puede crecer y desarrollarse sus habilidades, habiendo una interacción entre la persona y entre el ambiente. Por lo tanto, tiene vital importancia el empoderamiento y fomentar la adquisición de habilidades, ya que pueden darse grandes mejoras en las capacidades de estas personas, y es importante, por lo tanto, que las personas con DI reciban estos apoyos para mejorar sus habilidades y también la autonomía. Y bueno, como podemos ver en pantalla, el tipo de apoyo e intensidad dependerá de cada persona y de cada situación concreta. Y se pueden distinguir 4 tipos de apoyo según indican Antequera y Maldonado y colaboradores, que primero de todo encontramos el apoyo de tipo intermitente, que se da un apoyo a la persona solo cuando es necesario este apoyo. Segundo, encontramos el limitado, que tiene consistencia en el tiempo y no es intermitente, como por ejemplo cuando esta persona necesita iniciar una nueva actividad. Como tercer tipo de apoyo, encontramos los apoyos de tipo extenso. Este tipo de apoyos son más regulares y en diversos ambientes, por lo tanto no es limitado, sino que son extensos y se dan en diversos ambientes y de forma regular. Y por último, el cuarto, encontramos los que son generalizados. Este tipo de apoyos son constantes y de elevada intensidad y en diferentes ambientes. El apoyo resulta beneficioso no solo en la calidad de vida, la autonomía y el desarrollo, sino también en los términos de inclusión e integración psicosocial, lo que contribuye a que la persona con DI sea consciente de que dispone de apoyo para seguir progresando. El tipo de apoyo requerido para las personas con discapacidad intelectual debe abarcar todas las etapas de la vida, involucrando también a la familia, a la escuela o el empleo en el caso de que sean personas adultas y la comunidad. Por lo tanto, la atención especializada permanente es esencial para proporcionar un soporte integral y sostenido a estas personas y a cada persona proporcionar el tipo de apoyo que sea necesario. En cuanto a la evaluación de los perfiles de apoyo, la evaluación debe centrarse en identificar tanto las limitaciones como las capacidades de esta persona. Muchas veces en la literatura, bueno, también hay literatura que se centra en las habilidades de estas personas, está como mucho más centrado en las dificultades, sin contemplar tanto las habilidades que puede tener esta persona con discapacidad. Entonces es importante también considerarla de cara a las intervenciones y con el objetivo de desarrollar un plan de apoyo que sea adecuado a cada particularidad e individualidad de cada persona en concreto. Y la finalidad es planificar los apoyos necesarios
para mejorar el funcionamiento en la vida diaria de cada persona. Y bueno, en cuanto a las áreas de apoyo, son las que vemos mostradas en pantalla, que en la evaluación de las personas con discapacidad intelectual es importante identificar qué apoyos necesitan, el nivel de intensidad y la persona también que proporcionará este apoyo, considerando las 9 áreas básicas que son las que vemos aquí mostradas, que primero de todo encontramos el desarrollo humano, que incluye los apoyos que promueven el crecimiento y el desarrollo personal. Como segundo punto, como podemos ver en la parte inferior, encontramos la enseñanza y educación, que son los apoyos necesarios para facilitar el aprendizaje y la adquisición de habilidades educativas. Después encontramos la vida en el hogar, que se tratarían de las estrategias para apoyar la independencia y la autonomía dentro del entorno doméstico. La vida en la comunidad, que se basa en fomentar la participación activa en la comunidad y mejorar la integración social. Después encontramos también el empleo, que son los apoyos que facilitan la adquisición y mantenimiento de un empleo adecuado, esto en el caso de adultos, la salud y seguridad, que es garantizar el bienestar físico y emocional de la persona, y conductual, que son intervenciones para manejar comportamientos desadaptativos y promover conductas adaptativas. Como octavo punto encontramos el social, que son estrategias para mejorar las habilidades de interacción social y construir relaciones significativas. Este aspecto también es muy importante que lo tengamos presente a la hora de facilitar los apoyos a las personas con discapacidad. Y por último punto, encontramos la protección y defensa, que se basa en garantizar la protección de los derechos y la defensa contra cualquier forma de abuso o de discriminación. A su vez, existe una interacción de los apoyos con las dimensiones del funcionamiento individual, y los apoyos proporcionados deben interactuar con todas las dimensiones del funcionamiento individual, las cuales incluyen las habilidades intelectuales, es decir, las funciones cognitivas, la conducta adaptativa, la participación, las interacciones sociales, la salud y el contexto. Esta interacción es esencial para mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida de las personas con DI. También es necesario realizar una evaluación de la efectividad de estos apoyos. Debe realizarse esta evaluación de forma continua mediante herramientas como, por ejemplo, la herramienta de escala de intensidad de los apoyos, que abreviado es SIS, que permite identificar los perfiles e intensidades de las necesidades de apoyo de cada persona, estructurando y evaluando los planes personalizados de apoyo. Por lo tanto, la provisión de apoyos para personas con discapacidad intelectual debe ser integral y debe ser adaptada a las necesidades individuales, y la evaluación y la planificación personalizada de los apoyos son esenciales para mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida de estas personas. Y también, como comentábamos antes, la colaboración de diferentes profesionales, de la familia, de la comunidad, para lograr una integración efectiva en todos los aspectos de la vida. Después encontramos las habilidades sociales en las personas con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual, como hemos comentado, pueden presentar dificultades en las habilidades sociales y comunicativas. Por este motivo es importante que en personas que presenten mayores dificultades, utilizar sistemas que favorezcan a estas personas interaccionar y comprender en el entorno en el que se encuentra, por ejemplo, por claves visuales, en acciones principales de su jornada, y diseñar actividades que existan claves visuales y ayudas visuales. De esta forma, consiguen tener ayudas para comprender el entorno por medio de un sistema aumentativo o alternativo de la comunicación basado en el apoyo y en la persona. Además, varios estudios sugieren que es beneficioso para las personas con discapacidad intelectual asistir a centros de apoyo al aprendizaje, ya que permite poder participar en actividades, relacionarse con otras personas, aprender habilidades, y el asistir a talleres, formaciones, talleres ocupacionales, puede mejorar su bienestar general, su apoyo social, independencia
y control de sus vidas. Además, como hemos mostrado en pantalla, las habilidades sociales se definen como la capacidad que tiene una persona para percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de las demás personas. Las habilidades sociales, por lo tanto, se describen como comportamientos que son aprendidos y que se manifiestan en situaciones donde hay una interacción social y que son orientados a la obtención de distintos objetivos y adecuados a las exigencias según la situación. Estas también se basan en la capacidad para ejecutar conductas aprendidas que cubran nuestras necesidades de comunicación interpersonal y que respondan a las exigencias y a las demandas de las situaciones sociales de forma efectiva. Estas habilidades comprenden un conjunto de conductas que son emitidas por una persona en un contexto interpersonal, expresando sus sentimientos, deseos, respetando las conductas de los demás y resolviendo problemas interpersonales. Por lo tanto, para comprender la importancia de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual, es crucial evaluar las capacidades que tiene cada persona en este ámbito. La Asociación Americana de Discapacidad define la discapacidad intelectual como limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa manifestada en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas, similar a la descripción que realiza el DSM-5. Por lo tanto, evaluar las habilidades sociales es clave para entender si la persona comprende su entorno y sabe actuar adecuadamente en cada una de las situaciones en las que se presenta. En cuanto a las áreas de mejora en personas con discapacidad intelectual en habilidades sociales, las personas con DI suelen presentar dificultades notables en la adquisición y en el desarrollo de las habilidades sociales, lo que requiere un proceso de entrenamiento. Estas personas a menudo tienen dificultades para poder expresar para poder expresar sus sentimientos, sus pensamientos y controlar sus emociones y en algunas ocasiones comportarse adecuadamente en situaciones sociales. Como hemos comentado, las habilidades sociales se basan en poder expresar los sentimientos, pensamientos, emociones, el control de estas emociones también. Entonces, en personas con discapacidad intelectual suele existir mayor dificultad para estos aspectos, aunque dependerá de cada persona y de cada perfil concreto, como hemos comentado anteriormente. Es necesario hacer las evaluaciones concretas a cada persona, ya que por una parte puede haber una persona con discapacidad intelectual que no tenga dificultades notables en cuanto a la expresión de sentimientos o en cuanto a la expresión de emociones, pero sí que encuentre más dificultades en la parte de la empatía. Entonces siempre es importante adecuarnos a cada perfil de cada persona. En cuanto a la comunicación no verbal, aunque estas personas pueden utilizar con éxito gestos y expresiones faciales para complementar la comunicación verbal, ya que normalmente no suele existir tantas dificultades en la comunicación no verbal, enfrentan mayores limitaciones en la comunicación verbal, presentando en algunas ocasiones un vocabulario más limitado y dificultades para iniciar o mantener las conversaciones con los demás. Además, en ocasiones puede darse una respuesta desadaptativa ante la frustración o los cambios de planes y una baja autoestima también influenciada por la percepción social de sus limitaciones. Y bueno, como veremos luego en las otras diapositivas, esta respuesta desadaptativa a veces ante situaciones sociales y esta conducta no del todo adaptativa también puede darse por las dificultades en la flexibilidad cognitiva que está muy relacionada con las funciones ejecutivas. Por eso la importancia de realizar intervenciones tanto en habilidades sociales como en las funciones cognitivas, ya que están estrechamente relacionadas tanto a nivel de función ejecutiva como la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento, que detallaremos más adelante. Y en relación a las áreas de mejora, podemos considerar que las habilidades sociales pueden aumentar mediante la práctica de aprendizaje, como observar las conductas de otras personas, bueno, como podemos ver mostrado en pantalla,
practicar estas conductas y corregir los errores y perfeccionar las habilidades mediante recibir refuerzos positivos en situaciones variadas y reales con otras personas. A su vez, también como vemos en segundo punto en pantalla, puede darse una mejora en la comunicación. La comunicación verbal, tanto verbal como no verbal, aunque hemos comentado que suelen existir menos dificultades en la comunicación no verbal, también es importante pues, determinar en función de cada caso. Entonces, es un componente esencial en las habilidades sociales, el hecho de mejorar la comunicación. Entonces, para mejorar la comunicación verbal, em, que es la que suelen presentar más dificultad, es importante trabajar a varios niveles. Primero de todo, a nivel semántico, ya que estas personas en algunas ocasiones pueden inventar palabras o tener dificultades para comprender algunos mensajes. A nivel expresivo, ya que pueden quizás utilizar en varias ocasiones la misma palabra para designar múltiples objetos, en vez de utilizar sinónimos, utilizar varias veces la misma palabra en múltiples contextos. Y a nivel morfosintáctico, ya que en algunos casos puede presentar una falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. Entonces, para abordar estas dificultades se utilizan técnicas como hablar en público, juegos de roles, solicoloquios, dinámicas de grupo, que ya detallaremos a continuación en las intervenciones. Otro aspecto también fundamental, que lo vemos también mostrado en pantalla como tercer punto, es la escucha activa y la empatía, que también forma parte de las habilidades sociales y que son fundamentales para una interacción efectiva. Facilitar situaciones donde se trabajen aspectos como mirar a la persona que habla, pensar en lo que está diciendo, respetar los turnos de palabra, ya que en muchos casos puede darse la ocasión en que las personas con discapacidad intelectual quizás no tienen dificultad a la hora de iniciar una conversación, que en algunos casos puede darse, como hemos comentado, pero puede haber más dificultad a la hora de respetar turnos cuando hay una conversación grupal. Entonces, muy importante incidir también en este aspecto para entonces que cada persona pueda expresar lo que desea respetando unos turnos. Entonces, la empatía se desarrolla mediante el reconocimiento de las expresiones de las emociones ajenas y la ayuda a quienes lo necesiten, promoviendo así unos lazos sociales significativos en estas personas. En cuanto a la asertividad, que es el último punto que encontramos mostrado en pantalla, la asertividad se define como la capacidad para expresarse con claridad y seguridad de forma adecuada. Desarrollar una comunicación eficiente también controlar el estrés, controlar las reacciones y ser capaz de expresar necesidades, opiniones y sentimientos propios son elementos que son esenciales para la asertividad. Entonces, técnicas como la asertividad positiva y la asertividad negativa son útiles para el entrenamiento de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual. También es esencial considerar la autoestima, que la autoestima es entendida como la visión positiva y la aceptación propia de la identidad, que es vital para el bienestar de las personas, tanto las personas con discapacidad intelectual como las personas de población general. La percepción social, entonces, puede influir negativamente en la autoestima de las personas, generando distorsiones cognitivas. Para ello, entonces, es importante implementar la reestructuración cognitiva para que permita sustituir esta imagen, esta autoimagen negativa por una visión más positiva y más realista de ellos mismos. A su vez, las habilidades sociales se vinculan a la expresión de emociones. La capacidad para reconocer, identificar y controlar las emociones es una dificultad significativa que en ocasiones pueden presentar las personas con discapacidad intelectual, y entonces existen técnicas que promueven la interacción y la expresión de sentimientos y la empatía, que son esenciales como componentes de las habilidades sociales. Además, es necesario tener en cuenta que las habilidades sociales se producen en contextos interpersonales y reflejan sentimientos, actitudes, derechos, opiniones de la persona.
y aunque no existe un consenso sobre qué aspectos deben incluirse en este constructo de habilidades sociales, se acepta que son conductas dirigidas a la solución de problemas y a la calidad de vida del individuo. Por lo tanto, las habilidades sociales se entienden como conductas necesarias para interactuar y para relacionarse de manera efectiva y satisfactoria. Estas habilidades, como hemos comentado, son adquiridas a través del aprendizaje, presentando componentes tanto emocionales, como hemos comentado, de la autoestima, la expresión de emociones, cognitivos, como os he comentado antes, que está vinculado a las funciones ejecutivas, como la velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva, y también con elementos comunicativos. Además, son respuestas específicas a situaciones concretas y ponen en juego los contextos interpersonales. Y por último, como último punto que vemos mostrado en pantalla, debemos tener en cuenta la competencia social. Esto implica no solo disponer de un repertorio de conductas socialmente útiles, sino también saber aplicarlas adecuadamente en diferentes contextos. Esta adecuación es una de las principales dificultades observadas en las personas con limitaciones cognitivas. Diversos estudios muestran que aunque las personas con discapacidad intelectual pueden hacer progreso en su ajuste social, a menudo pueden tener una tendencia a comportarse de manera inapropiada en situaciones sociales. Y bueno, como estoy recalcando en todas las ocasiones, dependerá del perfil de cada persona. No obstante, si consideramos que las habilidades sociales son conductas aprendidas, muchas de estas limitaciones pueden minimizarse mediante un entrenamiento adecuado en el contexto interpersonal significativo. Este entrenamiento favorece entonces la integración y previene estas conductas desadaptativas que hemos comentado, contribuyendo también al mayor bienestar emocional de esta persona. Los programas dirigidos a población general sí que han proliferado mucho en las últimas décadas, habiendo cada vez más programas de intervención para población general, para infantes, para adolescentes, pero estos siempre no responden a las necesidades específicas que tienen las personas con discapacidad intelectual. Por ello, la evaluación individualizada en diversos entornos es esencial para poder elaborar programas específicos que mejoren la competencia social. Por lo tanto, las habilidades sociales son fundamentales para el desarrollo integral de las personas con DI y a través de la evaluación y el entrenamiento adecuado es posible mejorar significativamente su capacidad para interactuar efectivamente en diversos contextos, favoreciendo su integración social y también su calidad de vida. Ahora llegamos al aspecto fundamental, que es cómo realizar la evaluación de las habilidades sociales en personas con DI. La evaluación de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual es un paso, como ya hemos comentado, esencial antes de implementar cualquier intervención. Esta evaluación permite identificar tanto las dificultades como las capacidades individuales de cada persona, proporcionando información sobre sus habilidades sociales para diseñar estrategias de intervención que sean personalizadas y efectivas. Y sin una evaluación adecuada, las intervenciones pueden no contemplar las necesidades específicas de la persona, limitando así su eficacia y el potencial de mejora en las habilidades sociales. Para llevar a cabo una evaluación de las habilidades sociales se emplean diversos métodos y herramientas que permiten obtener una visión completa y detallada del comportamiento y de las capacidades de la persona con discapacidad intelectual, que normalmente estas técnicas se emplean de forma combinada. Primero de todo, como podéis ver mostrado en pantalla, encontramos la entrevista. La entrevista constituye un elemento fundamental y una herramienta fundamental en la evaluación de las habilidades sociales y nos proporciona información tanto verbal como no verbal sobre el comportamiento y las habilidades comunicativas de la persona evaluada. Este proceso se realiza tanto con la persona con discapacidad intelectual, ya sea con un infante o con una persona adulta, como con sus familiares o con sus cuidadores. La entrevista permite recoger información directa sobre las percepciones, experiencias
mientras que la entrevista que hacemos con la familia nos ofrece una perspectiva externa sobre cuáles son las dificultades y las habilidades observadas en contextos, en aquellas dificultades sobre las que la propia persona no es tan consciente. Por lo tanto, con la persona evaluada se utilizan preguntas abiertas, pero también preguntas cerradas cuando queremos explorar una terminología concreta para así poder evaluar cuáles son sus experiencias, sus dificultades, comportamientos en situaciones sociales. La entrevista puede ser adaptada a las capacidades comunicativas de cada persona y se pueden emplear herramientas visuales o de apoyo si es necesario. Cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, en algunas ocasiones puede ocurrir de que no acaben de comprender del todo algún concepto que intentamos explicarles. Entonces, lo que tenemos que intentar es hacer este concepto como más sencillo y simplificado, y podemos emplear ejemplos, y también podemos hacer uso de diferentes apoyos visuales que tengamos a nuestro alcance, como puede ser bolígrafos, lápices o cualquier herramienta que haga ese concepto más comprensible para poder ejemplificarlo y que esta persona comprenda este concepto, ya que es muy importante que los conceptos también se lo expliquemos al participante y le proporcionemos toda la información necesaria, y la explicación debe realizarse de forma adaptada. Pero durante la entrevista o durante las intervenciones, durante la evaluación, la persona con discapacidad intelectual también tenemos que explicarle todo el proceso, de qué se tratan las habilidades sociales, aunque siempre tiene que estar adaptado a cada persona. Habrá personas que tengan más dificultades a la hora de comprender el concepto y otras personas que tengan menos dificultades. Después, en la entrevista con la familia, se obtiene información adicional sobre el comportamiento de la persona en diferentes entornos: en el hogar, en el caso de un infante en la escuela, en la comunidad, así como las estrategias que está utilizando la familia para apoyar el desarrollo de las habilidades sociales o cognitivas bueno, en este caso, las habilidades sociales de la persona con discapacidad intelectual. Después, como segundo método de evaluación, encontramos el método de observación, que la observación directa del comportamiento es otro método esencial para evaluar las habilidades sociales. Y este consiste en el registro del comportamiento de la persona durante un periodo de tiempo determinado, lo que permite una evaluación contextual y dinámica de las habilidades sociales en situaciones reales de la persona. ¿Cómo podemos aplicar esta observación? En infantes, la observación se puede realizar en entornos educativos, como en la escuela, donde se puede observar qué interacción tiene con sus compañeros, qué interacción tiene con sus profesores, qué interacción tiene cuando realiza sus actividades cotidianas, en el recreo con las actividades recreativas, y entonces poder registrar los comportamientos que tiene el infante en diferentes ambientes relacionados con su vida en su contexto real. Después, en el caso de los adultos, podemos realizar también la observación, aunque se nos sea más sencillo en los infantes, ya que acuden a la escuela y siempre es un entorno como más proclive para poder evaluar las habilidades sociales, pero también podemos evaluarlas mediante observación en adultos. Se puede evaluar, por ejemplo, en adultos que participan en programas de desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Puede realizarse en centros de día, en talleres ocupacionales o durante actividades comunitarias que esté llevando a cabo. Se puede evaluar cómo realiza la interacción con otros participantes, la capacidad que tiene esta persona adulta para resolver los problemas interpersonales o los conflictos interpersonales, y la adaptación a diferentes situaciones sociales. También podemos evaluar las habilidades sociales por medio de cuestionarios. Los cuestionarios son herramientas estructuradas que permiten recoger información sobre amplia variedad de habilidades sociales, la intensidad de estas dificultades y los cambios generados por una intervención en el caso de que ya estemos realizando la intervención. Algunos de los cuestionarios más utilizados en la evaluación de habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual son los que hemos mostrado a continuación. Primero de todo, tenemos el inventario de aserción, que evalúa la capacidad
de la persona para expresar pensamientos y sentimientos de manera adecuada y asertiva, que son componentes de las habilidades sociales que hemos comentado anteriormente, y por lo tanto, básicamente lo que evalúa es la asertividad de la persona. Después encontramos la escala multidimensional de expresión social parte motora, que mide la expresión social a partir de componentes motores, es decir, el lenguaje no verbal, evaluando aspectos como el contacto visual, el gesto y la postura, que aunque existan menores dificultades en el lenguaje no verbal en las personas con discapacidad intelectual, no por ello tenemos que dejar de evaluar este dominio, ya que puede haber una persona que sí que tenga dificultades significativas en el lenguaje no verbal y es importante que también empleemos este cuestionario. Y bueno, también podremos determinarlo por medio de la observación y por medio de la entrevista, ya que pueden ser conductas observables. También encontramos el cuestionario de habilidades sociales personales, que recoge información sobre las habilidades sociales básicas y complejas de la persona, incluyendo la capacidad para iniciar y mantener las conversaciones, hacer y recibir cumplidos, manejar situaciones sociales difíciles, entre otras cuestiones. Después encontramos la herramienta Social Skills Improvement System, que es una herramienta de evaluación que incluye cuestionarios y escalas para medir las habilidades sociales como la comunicación, cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, entre otros. Y comportamientos que requieren atención, como por ejemplo la internalización y la externalización. Y también mide la presencia de acoso escolar, entre otros, y competencias académicas. Y esta herramienta en concreto está adecuada para personas que son infantes o adolescentes, aunque no está validado con personas con discapacidad intelectual, como pasa con múltiples herramientas, pero es ampliamente utilizado en la literatura y en la práctica clínica. También encontramos, como en último lugar, que aunque no es una herramienta que evalúe directamente las habilidades sociales, pero este sí que está validado para las personas con discapacidad intelectual, que es el Vineland Adaptative Behavior Scale, que bueno, la escala adaptativa de Vineland, que en este caso evalúa el comportamiento adaptativo, pero entre ellos también evalúa las habilidades sociales, ya que como hemos comentado, las habilidades sociales forman parte del comportamiento adaptativo. Y esta escala está validada en personas con DI y el rango de edad es desde el nacimiento hasta los 90 años. Por lo tanto, podemos emplearlo en toda la población con discapacidad intelectual. Bueno, en toda la población con discapacidad intelectual en el que exista lenguaje verbal. Y es importante destacar que las habilidades sociales, la disponibilidad de herramientas específicas para personas con DI, tanto en infantes como adultos, es muy limitada. Esto subraya la necesidad de desarrollar y de validar instrumentos de evaluación que estén adaptados y validados para esta población. Por lo tanto, la evaluación de habilidades sociales en personas con DI presenta dificultades debido a la escasez de estos cuestionarios, de estas pruebas psicométricas que estén específicamente diseñados o específicamente validados para esta población. Aunque existen algunos instrumentos generales que son los que hemos mostrado, excepto el último que sí que es validado, pero no es para habilidades sociales en concreto, que puedan adaptarse a las personas con DI, es esencial contar con herramientas que consideren las particularidades cognitivas y las necesidades comunicativas de estas personas. Por ello es fundamental promover la investigación y el desarrollo de nuevos cuestionarios y de escalas de evaluación que permitan una evaluación más precisa y más contextualizada de las habilidades sociales en personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, en resumen de la evaluación de la discapacidad intelectual en habilidades sociales es un proceso que es necesario para poder diseñar las intervenciones efectivas y personalizadas, y para ello es necesario emplear múltiples técnicas mediante la combinación de entrevistas, observación y cuestionarios que permiten obtener una visión integral de las capacidades y dificultades de cada persona,
y priorizando aquellas herramientas que estén validadas para esta población, y si no, tendremos que emplear herramientas que, aunque no estén validadas, sí que sean sensibles para detectar dificultades en personas con DI, que hayamos contrastado la literatura que se ha empleado y que se han obtenido resultados significativos en cuanto a la sensibilidad de la herramienta. Y esta evaluación detallada, en base a los resultados obtenidos, nos permite planificar estrategias de intervención que promuevan el desarrollo de las habilidades sociales en estas personas. Entonces, una vez detallados los métodos de evaluación de las habilidades sociales, pasamos a detallar cuál es la metodología de intervención. ¿Cuál es la metodología de intervención? Y primeramente es esencial ofrecer una psicoeducación sobre las habilidades sociales. Mediante la enseñanza directa es necesario explicar y ejemplificar con las personas con discapacidad intelectual cuáles son las conductas prosociales adecuadas para la resolución de conflictos y para las relaciones interpersonales, como comentábamos antes, como respetar turnos de palabra, la escucha activa, la asertividad, la empatía. Entonces, la primera parte de psicoeducación es una parte primordial, primero de todo también para explicar en qué consisten las habilidades sociales y después de cómo poner en práctica estas habilidades sociales. Este tipo de actividades es conveniente realizarlas de forma grupal, que aunque cada participante puede tener diferentes niveles de habilidad o de dificultad, esta diversidad entre personas contribuye a una mayor comprensión y práctica de las habilidades sociales. Por ejemplo, como comentábamos antes, mientras una persona con discapacidad intelectual puede tener dificultades para respetar turnos de palabra y puede elevar el tono de voz cuando está hablando con otras personas, y a veces responder también de forma poco asertiva, otra persona puede respetar perfectamente los turnos de palabra, tener un comportamiento medianamente asertivo, pero quizás tener dificultades en la empatía. Entonces, el perfil de las personas con discapacidad intelectual es muy heterogéneo. En este caso, la parte psicoeducativa, donde se ponen en práctica las habilidades sociales y se explican en qué se basa cada una de ellas, el realizarlo en grupo permite una dinámica de aprendizaje que sea mucho más rica, más variada y adaptándose a la heterogeneidad del perfil de las personas con discapacidad intelectual. Y es fundamental tener en cuenta que las habilidades de estas personas, ya que encontramos casos donde las personas con DI, las habilidades sociales pueden ser una fortaleza y en otros casos puede ser una dificultad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las habilidades y las dificultades. Después, como estrategia de intervención, una vez realizada la parte de psicoeducación, que también la podemos ir realizando de forma frecuente. O sea, la parte de psicoeducación no tiene por qué realizarse solo una vez, sino que también se pueden realizar como sesiones grupales con personas con discapacidad intelectual y trabajar diferentes partes de las habilidades sociales poniéndolas en práctica también. Como segunda estrategia encontramos el role-playing, que el role-playing es una técnica en la que dos o más personas representan un papel ante una situación concreta de la vida real. Y cada participante sigue un rol asignado y lo interpreta, lo que puede experimentar esa situación como si fuera real. Por lo tanto, el objetivo de esta técnica es prepararse para situaciones similares de la vida cotidiana y comprender mejor las conductas de otras personas. Entonces, esta técnica facilita el aprendizaje a través de la exploración de sentimientos, actitudes, valores y percepciones que influyen en la conducta de cada una de las personas. Esto mejora su capacidad para resolver conflictos y también para adecuarse a la interacción social en la vida diaria, y fomenta la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. Un ejemplo de role-playing podría ser simular la compra en un supermercado, donde uno de los participantes simula que es un cliente y otro participante simula que es el vendedor. Esta práctica ayudaría a las personas con discapacidad a prepararse ante situaciones sociales reales, mejorando su competencia social y su capacidad para interactuar efectivamente con los demás. Como tercer punto encontramos el punto de
de la técnica de inversión de roles, que es una técnica en la que los participantes intercambian sus roles para experimentar las perspectivas de los demás. Es decir, esta técnica tiene varios propósitos, incluyendo la obtención de información sobre un individuo, la comprensión de los sentimientos de las otras personas y la toma de conciencia de los efectos de la propia conducta en los demás. Dentro de la inversión de roles encontramos dos formas en las que se puede aplicar. Por una parte está la inversión recíproca, que involucra al menos dos personas que intercambian los roles, y después tenemos la inversión representacional, que esta se centra en manifestar el mundo interno del propio participante. Entonces, la inversión de roles permite a las personas comprender cómo tratar a los demás y conocer mejor sus propios sentimientos y sus propios comportamientos. O sea, por una parte encontramos la inversión recíproca, donde dos personas invierten sus roles, y por otra parte la representacional, donde lo que se hace es explorar el propio mundo interno. De esta forma, al colocarse en el lugar de otra persona o de uno mismo, los participantes desarrollan una mayor empatía, responsabilidad, una mayor espontaneidad y una mayor libertad de pensamiento. Esta técnica, por lo tanto, es útil para fomentar una comprensión mayor de las dinámicas interpersonales, aumentar las habilidades sociales y también, sobre todo, fomentar la parte de la empatía y de la comprensión de las emociones y sentimientos de las otras personas. Y además, como último punto, un aspecto que es muy importante de cara a cuando realizamos las intervenciones, ya sea en habilidades sociales o en cualquier intervención que realicemos con las personas con discapacidad intelectual, es llevar a cabo, bueno, en este caso, como se realizan intervenciones grupales, llevar a cabo un debate grupal sobre lo que se ha tratado. Y este debate debe enfocarse sobre los conceptos nuevos y aprendidos sobre las habilidades sociales, qué habilidades sociales se han empleado, y para ello es importante emplear los términos específicos para cada habilidad social. Por ejemplo, si hemos trabajado la asertividad, pues comentaremos con las personas con DI leve o DI moderado que hemos trabajado la asertividad. Entonces definiremos de qué se trata la asertividad, pero es importante emplear también la nomenclatura y explicarlo de una forma más sencilla para que sea más comprensible. Y para ello es importante utilizar ejemplos específicos para estos términos, y en el caso de que no comprenda algún concepto se puede explicar de una manera más ejemplificada, utilizando apoyos visuales, pero siempre es importante que apliquemos la terminología adecuada, y siempre, sobre todo, debemos proporcionar información y retroalimentación a las personas con DI para contribuir a una mayor comprensión sobre cada concepto, cada actividad y cada situación. Y este momento de reflexión grupal también permite consolidar lo aprendido, aclarar dudas y reforzar también la práctica de habilidades sociales en un ambiente de apoyo y de colaboración. Entonces, una vez detallados los aspectos fundamentales en relación a las habilidades sociales y en las personas con discapacidad intelectual, se detallarán las metodologías, las funciones cognitivas y las dificultades en las personas con DI. Una vez ya hemos detallado también las metodologías de evaluación, las estrategias de intervención, se hará una contextualización sobre las funciones cognitivas y cuáles son las dificultades más comunes, siempre considerando que cada persona es única y tiene sus propias habilidades y sus propias dificultades. Por lo tanto, una persona puede tener dificultad en una habilidad, y este aspecto debemos tenerlo siempre presente. En la literatura se muestra la tendencia general, pero solo por medio de la evaluación específica podemos identificar cuál es el perfil neuropsicológico de cada persona. Por regla general, las personas con DI presentan dificultades significativas en el ámbito cognitivo y en el ámbito social, y estas dificultades no se presentan de manera aislada, sino que, como comentábamos, están interrelacionadas. Las limitaciones cognitivas afectan directamente a la capacidad de una persona para desenvolverse en los contextos sociales, mientras que las dificultades en las interacciones sociales pueden, a su vez, impactar negativamente en el desarrollo y en el uso de las habilidades cognitivas.
Por lo tanto, la interacción social efectiva requiere una serie de habilidades cognitivas, tales como la capacidad para procesar la información rápidamente, que sería la velocidad de procesamiento, comprender y responder a las señales sociales, planificar y ejecutar respuestas adecuadas, que serían funciones ejecutivas de planificación y de organización, y regular las emociones durante las interacciones. Cuando estas habilidades cognitivas se ven limitadas, las personas con DI pueden presentar dificultades para interpretar las intenciones y las emociones de los demás, así como para responder de forma apropiada en conversaciones y situaciones sociales y adaptarse a las normas sociales cambiantes. Por ejemplo, la comprensión del lenguaje y la comunicación efectiva dependen de la memoria y de la atención, así como la capacidad para razonar y resolver problemas en el momento en que se está realizando la acción. Las limitaciones en estas áreas pueden llevar a males entendidos y a dificultades en la construcción de relaciones sociales con los demás. Además, también la capacidad para planificar y llevar a cabo situaciones sociales exitosas requiere la utilización de las funciones ejecutivas, que a menudo pueden verse comprometidas en las personas con discapacidad intelectual, ya que el funcionamiento adaptativo está estrechamente vinculado a las funciones ejecutivas. Por lo tanto, es esencial abordar de manera simultánea y coordinada las dificultades cognitivas y sociales en las intervenciones para las personas con discapacidad intelectual. Al entender y tratar estas áreas de manera integrada, se pueden diseñar programas de intervención que mejoren tanto las habilidades cognitivas como sociales y fortalezcan la interacción entre ambas, promoviendo una mejor adaptación y calidad de vida para las personas con DI. Primeramente, como vemos mostrado en pantalla, después de realizar una breve conceptualización sobre cuál es la relación entre las habilidades sociales y las funciones cognitivas, que como podemos ver están interrelacionadas, en relación a las funciones ejecutivas, que son un conjunto de procesos cognitivos complejos y que son dirigidos a objetivos, y se definen como las habilidades cognitivas necesarias para adaptarse a las situaciones cambiantes y nuevas, como la flexibilidad cognitiva, que incluyen el control de impulsos, el comportamiento dirigido a objetivos, así como la inhibición del comportamiento, monitoreo, flexibilidad cognitiva, como hemos comentado, planificación, organización y generalización. Estas capacidades se utilizan sobre todo para resolver problemas y regular el propio comportamiento, y están relacionadas a nivel neural con la corteza prefrontal. Las personas con discapacidad intelectual suelen presentar dificultades en las funciones ejecutivas y requieren pruebas adecuadas que se ajusten a su perfil cognitivo. Entonces, es esencial conocer que las funciones ejecutivas de las personas con DI para comprender cuáles son sus limitaciones funcionales, ya que está muy ligado al comportamiento adaptativo. Las funciones ejecutivas en las personas con DI pueden predecir cuáles son sus retos a nivel académico, formativo o laboral, mucho más, de forma más precisa que las medidas de coeficiente intelectual, ya que actualmente, como ya hemos comentado, tanto el diagnóstico como la valoración de los apoyos, como determinar la severidad de una persona con discapacidad intelectual, como su rendimiento, no se realiza en base al coeficiente intelectual, sino que aparte de contemplar múltiples áreas, se contempla el funcionamiento adaptativo, en el que encontramos las funciones cognitivas, también encontramos la parte social, la parte práctica. Entonces es importante evaluar a una persona de forma global. Y las funciones ejecutivas son fundamentales para poder enfrentar nuevas situaciones por la flexibilidad cognitiva y regular el comportamiento. Por lo tanto, las personas con DI con limitaciones en estas áreas pueden presentar dificultades para adaptarse a cambios y adaptarse a los cambios de rutinas. Y algunas funciones ejecutivas, como la velocidad de procesamiento, están directamente relacionadas con el funcionamiento social, y las personas con DI que tienen dificultades en la velocidad de procesamiento pueden encontrar limitaciones en situaciones que requieren respuestas sociales rápidas, ya que una persona con discapacidad intelectual
que tenga dificultades en la función cognitiva de velocidad de procesamiento, a la hora de realizar una interacción social con otra persona, puede tener una tasa de respuesta más baja y entonces tener más dificultades a la hora de mantener una conversación fluida con los demás. Dada la importancia de estas funciones, es vital adaptar las intervenciones a las personas con DI, planificando y estructurando las sesiones utilizando una programación visual, minimizando los cambios de tareas y enfocando las sesiones a la resolución de problemas. En cuanto a la segunda función cognitiva que hemos mostrado en pantalla, que es la función cognitiva de atención, las personas con DI suelen presentar dificultades en la atención, especialmente durante la infancia y la adolescencia, en comparación con aquellas personas que no tienen discapacidad intelectual. También es común que presenten comorbilidad con TDAH más frecuentemente que en las personas sin discapacidad intelectual. Y bueno, como ya sabréis, el TDAH, según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un patrón persistente de inatención o de hiperactividad e impulsividad que interfiere en el funcionamiento o en el desarrollo de la persona. Sin embargo, existe una dificultad en el diagnóstico del TDAH en personas con discapacidad intelectual debido a las limitaciones atencionales que ya son inherentes a la propia discapacidad intelectual. Por lo tanto, es fundamental utilizar herramientas de evaluación específicas y adaptadas al perfil cognitivo de cada persona para poder realmente determinar si estas dificultades atencionales son producidos por una comorbilidad con TDAH o si son producto de la discapacidad intelectual de la persona. Y para mejorar la atención de las personas con DI, es recomendable realizar sesiones más cortas, más frecuentes y dividir las tareas en subtareas que sean más manejables. Esta estructura también ayuda a mantener la atención y reduce la probabilidad de frustración, haciendo unas sesiones más efectivas y más beneficiosas. También es aconsejable el hecho de utilizar herramientas que sean dinámicas y lúdicas para estas personas. Como tercer punto encontramos la función cognitiva de memoria y es necesario mencionar en este caso que la investigación sobre la memoria en personas con discapacidad intelectual es limitada, lo que también perpetúa los estereotipos sobre sus capacidades, y las personas con DI tienen tanto áreas de dificultad como áreas de habilidad en la memoria. Y una de las principales dificultades en la memoria con las personas con DI suele asociarse a las dificultades que tienen el control inhibitorio, que es una función ejecutiva, que se refiere a la capacidad de olvidar información irrelevante y mantener la memoria a corto plazo. Esta función ejecutiva es esencial para la recuperación exitosa de la información y la evitación de las inferencias. Entonces estaría relacionado con la parte ejecutiva y la parte atencional. Entonces, las personas con discapacidad intelectual suelen mostrar resultados más bajos en relación a las tareas que requieren el control inhibitorio de la memoria, lo que puede resultar a un mayor olvido de la información relevante debido a estas dificultades del control inhibitorio. En cuanto a la memoria verbal a corto plazo, muchas personas con DI pueden presentar dificultades significativas, especialmente en el recuerdo verbal inmediato. Y esto puede influir negativamente en su desarrollo académico, afectando las habilidades como la lectura, la ortografía. Sin embargo, si hablamos de la memoria a largo plazo, especialmente la memoria autobiográfica, puede ser más estable en jóvenes con discapacidad intelectual leve y moderada, lo que sugiere que, aunque puedan enfrentar dificultades en ciertos aspectos de memoria, también tienen áreas donde presentan potencialidades, como por ejemplo la memoria a largo plazo. Para abordar estas dificultades es, por lo tanto, esencial diseñar estrategias de intervención que consideren tanto las limitaciones como las fortalezas, tanto en memoria como en otras habilidades de las personas con DI, y esto incluye el uso de técnicas que ayuden a mejorar el control inhibitorio y la memoria a corto plazo, así como la implementación de métodos que apoyen la recuperación de la información a largo plazo. Seguidamente, en relación
la última función que encontramos mostrada en pantalla, al lenguaje, esta área es donde las personas con DI pueden experimentar dificultades significativas. Estas dificultades pueden manifestarse en la producción de la voz, la sintaxis, el vocabulario y la inteligibilidad del habla. O sea, algunas personas pueden mostrar, sobre todo lo que se suele encontrar más dificultad es que suele existir un vocabulario más limitado que en la población general. Y en algunos casos la dificultad para entender el habla de estas personas. También pueden presentar limitaciones en la comprensión del lenguaje hablado, tanto hablado como escrito o por señas. Las dificultades en la lectura son más comunes y pueden incluir limitaciones en el reconocimiento de palabras, la comprensión, el procesamiento fonológico y la decodificación fonológica. El procesamiento fonológico es fundamental para la correcta lectura y se compone por tres habilidades: la conciencia fonológica, la memoria fonológica y la velocidad de denominación. La conciencia fonológica tiene una correlación positiva con el lenguaje, mientras que la velocidad de denominación tiene una correlación negativa. Estas habilidades son importantes para el aprendizaje y deben ser consideradas en las intervenciones de estimulación cognitiva. Aunque en la práctica clínica con personas con discapacidad intelectual, dentro del área del lenguaje también es un área donde encontramos diversidad de perfiles. Podemos encontrar desde personas que se expresan con claridad en su lenguaje y que pueden tener un vocabulario más amplio, hasta personas que pueden tener más dificultades a la hora de escoger una palabra y que pueden repetir en varias ocasiones la misma palabra y que puede ser un habla que pueda ser un poco menos comprensible. Entonces, como en todo el resto de ámbitos, es muy importante realizar una evaluación exhaustiva de todas las habilidades. Entonces, las dificultades de lenguaje en las personas con discapacidad intelectual también hay que tener en cuenta que varían según el nivel de severidad de la discapacidad intelectual. Probablemente una persona con discapacidad intelectual moderada presente unas dificultades de lenguaje más elevadas que una persona que tenga discapacidad intelectual leve. Incluso, aunque no sea la temática de este caso, una persona con funcionamiento intelectual límite que también necesitan apoyos, probablemente tenga menos dificultades en el lenguaje que la persona de DI leve y que la persona de DI moderado. Y aquellas personas con DI severo pueden utilizar estrategias simbólicas basándose en modalidades no verbales, como expresiones faciales, postura, movimientos, tono muscular. Y entonces es esencial conocer las fortalezas y dificultades de estas personas en el ámbito del lenguaje, especialmente en el lenguaje narrativo, que incluye la capacidad de explicar historias, el mantenimiento de la cronología de los eventos, entre otros. Y las habilidades narrativas están vinculadas a las habilidades semánticas, morfosintácticas y pragmáticas del lenguaje. Muchas personas con discapacidad intelectual tienen dificultades de comunicación y a menudo utilizan medios de comunicación aumentativa y alternativa. Estas herramientas pueden incluir dispositivos de asistencia comunicativa, como aplicaciones tecnológicas y otros recursos que son diseñados para una comunicación efectiva. Y para mejorar las habilidades del lenguaje en personas con DI es necesario implementar unas intervenciones que se adecúen y se adapten a las necesidades específicas, y esto puede incluir, por una parte, ejercicios de lectura, ejercicios de escritura, actividades de expresión que fomenten la expresión tanto verbal como no verbal en función de sus habilidades o sus dificultades. También se puede hacer el uso de tecnologías para la intervención, como veremos a continuación. Y además es importante trabajar en el desarrollo de las habilidades narrativas, ya que son fundamentales para la interacción social, para el aprendizaje. Es una función cognitiva también que es esencial dentro del lenguaje y es importante que la tengamos en cuenta de cara a la intervención. Una vez realizada la contextualización sobre las funciones cognitivas en las personas con discapacidad intelectual, es necesario también detallar la evaluación. La evaluación cognitiva de las personas
La evaluación cognitiva de las personas con discapacidad intelectual también se presentan con una serie de limitaciones en este área. Y también existe una escasez de herramientas validadas para esta población para realizar la evaluación cognitiva. Y la mayoría de herramientas disponibles para la evaluación están destinadas a la población general o para otras poblaciones. Y si las empleamos con personas con discapacidad intelectual, podemos obtener un efecto suelo y entonces no detectar el grado de dificultad que tiene cada persona y para poder adaptar las intervenciones. Es decir, si utilizamos en algunos casos una prueba que ha sido validada en población general y no en personas con discapacidad intelectual, obtendremos unos resultados más bajos y por lo tanto podemos tener un efecto suelo y no nos permita saber qué dificultades concretas y en qué nivel tiene esta persona, porque nos lo marcará como dificultad, pero no sabremos en qué grado de dificultad, porque si nosotros ya tenemos un diagnóstico de discapacidad intelectual, sabemos que esa persona tiene discapacidad intelectual, pero dentro de la discapacidad intelectual existe un perfil heterogéneo y es necesario saber a qué nivel de dificultad se encuentra esta persona. Y para esto, por este motivo, es importante que las pruebas cognitivas sean validadas para personas con TI. Y existen herramientas para evaluar el funcionamiento cognitivo general, como son el WAIS para adultos o el WISC para infantes, que sí están validadas para personas con DI, pero estas pruebas nos ofrecen el valor de coeficiente intelectual que no detallan en profundidad las limitaciones presentadas, sino que nos presentan unos índices y estos índices son comparados con la población general, pero no nos ofrecen detalladamente cuáles son las dificultades. Como hemos mostrado en pantalla, si detallamos las baterías validadas, la primera batería y más reconocida para evaluar las funciones cognitivas en personas con DI es el test Barcelona para DI, desarrollada por la doctora Esteba Castillo y colaboradores en 2017. Y el test Barcelona para DI constituye la primera herramienta como batería neuropsicológica en castellano adaptado para las personas con discapacidad intelectual y que permite realizar un perfil cognitivo mediante 67 subtests en 8 dominios cognitivos que son la orientación, atención, memoria de trabajo, lenguaje, praxis, memoria, función ejecutiva y también las funciones visoconstructivas. Esta herramienta, por lo tanto, proporciona información detallada de los dominios cognitivos de las personas con DI leve a DI moderado y está diseñado para ser aplicado para personas con discapacidad intelectual en diferentes rangos de edad, generalmente a partir de los 6 años hasta la edad adulta. La duración de esta batería puede variar en función del ritmo y la capacidad del evaluado, ya que muchas veces todas las pruebas que apliquemos dependerán mucho de las dificultades que presente la otra persona y de cada caso concreto, así como la administración completa o parcial de la batería, ya que podemos utilizar algún subtest del test Barcelona para DI o podemos utilizar la batería completa. Y generalmente, si aplicamos la prueba completa, puede durar entre unos 90 minutos, es decir, hora y media o 2 horas. Para ello, igual que pasa con Waze, Whisk o baterías que son más extensas, es recomendable dividir la evaluación en varias sesiones para evitar la fatiga del evaluado y mantener la atención del evaluado y facilitar el seguimiento del proceso cognitivo a lo largo del tiempo, ya que si administramos una batería que es muy larga y la realizamos de forma seguida, al final esa persona acaba estando fatigada y pierde la atención y realmente esos resultados que vamos a obtener no van a ser significativos y aparte esta persona puede sentirse frustrada, puede sentirse estresada, entonces pues es muy importante tanto para el bienestar del evaluado como para la fiabilidad de los datos realizar las baterías que sean de más larga duración en diferentes sesiones. Además, esta batería también nos permite hacer ajustes en las estrategias de intervención según sea necesario, ya que nos
nos proporciona diversos índices de diversas funciones cognitivas, estando validada en personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, proporciona una evaluación exhaustiva de las capacidades cognitivas de la persona, identificando tanto las fortalezas como las áreas de dificultad en personas con discapacidad intelectual. Y si hacemos referencia al segundo punto que encontramos mostrado en pantalla, que son las pruebas cognitivas específicas, también se pueden emplear diferentes pruebas psicométricas para evaluar el rendimiento cognitivo específico en cada uno de los dominios en base a las dificultades detectadas, para poder realizar una evaluación cognitiva específica, y se pueden emplear varias pruebas, como por ejemplo las que vemos mostradas en pantalla. Para la atención puede emplearse el test de variables de atención, que es una prueba de rendimiento continuo que evalúa la atención sostenida y la impulsividad, y aunque no ha sido validada para discapacidad intelectual, pero sí que ha sido ampliamente utilizada en la literatura, y esta prueba es especialmente útil si se sospecha que pueda existir una comorbilidad entre el TDAH, y puede emplearse desde los 4 años hasta los 80 años. Así que la parte destacable de esta herramienta es que existe una amplitud en cuanto a la edad en la que podemos administrar la prueba. Además, también permite evaluar el control inhibitorio y la atención, así como los posibles signos de hiperactividad o de impulsividad, y su duración es de aproximadamente unos 20 minutos, dependiendo del ritmo y de las dificultades de la persona evaluada. En cuanto para la evaluación de la memoria, se puede emplear el River-Mate Behavior Memory Test, que evalúa la memoria cotidiana a través de una serie de tareas que simulan las situaciones cotidianas, y es una de las pruebas de memoria más empleadas a nivel internacional y cuenta con 14 subtests. Evalúa aspectos visuales, auditivos, inmediatos, demorados, también de recuerdo, de reconocimiento, también relacionados como la memoria de la vida diaria, así como la capacidad de aprendizaje. Su duración es aproximadamente de unos 30 minutos y está indicada para adultos en este caso. También encontramos la reconocida prueba TABEC, que es el test de aprendizaje verbal España Complutense, que se trata de una prueba que emplea listas de palabras con diferentes elementos verbales, y existe por una parte una lista de aprendizaje. Después encontramos la lista de inferencia, que es la que utilizaríamos entre medio, y después la lista de reconocimiento. Y esta prueba se emplea para evaluar la memoria verbal, y también para ver la curva de aprendizaje, ya que existen diferentes intentos, por lo tanto podemos ver, y también después de la inferencia, cuál ha sido el cambio y evaluar la curva de aprendizaje de la persona. Su duración es de aproximadamente unos 40 minutos, según indica la prueba, pero claro, tenemos que tener en cuenta que acostumbra a ser una duración de unos 20 minutos. Y esta prueba está indicada tanto para adolescentes como para adultos. También existe una versión infantil, que es el TABECI, que se emplea para infantes y adolescentes en un rango de edad de 3 a 16 años, y también permite evaluar la estabilidad del aprendizaje y la curva de aprendizaje, así como la memoria verbal, para poder detectar posibles trastornos de aprendizaje. En cuanto a la evaluación de las funciones ejecutivas, también empleando pruebas cognitivas específicas, una de las pruebas más utilizadas para la evaluación, conductual de la función ejecutiva es el BRIEF, concretamente en su segunda versión, que es una herramienta que evalúa diversas funciones ejecutivas mediante la observación y el reporte de comportamientos cotidianos, y cuenta con diferentes índices y escalas de funciones ejecutivas, como un índice global de la función ejecutiva, índice de regulación conductual, índice de regulación emocional, índice de regulación cognitiva, inhibición, flexibilidad, control emocional, iniciativa, memoria de trabajo, planificación, supervisión de sí mismo y supervisión de la tarea de otros. Por lo tanto,
El BRIEF es una prueba que nos permite evaluar la función cognitiva relacionada con el comportamiento y es una prueba muy amplia y recomendable para emplear para evaluar las personas con discapacidad intelectual. Esta prueba en concreto sí que ha sido validada para el uso en personas con discapacidad intelectual y también para otros trastornos del desarrollo, y también pueden ser útiles para el diagnóstico de trastornos de aprendizaje. También puede ser útil para emplearlo para el diagnóstico del TDAH, el trastorno espectro autista, y tiene una duración aproximadamente de unos 10 minutos y está destinado para personas entre 5 y 18 años, y se dispone de una versión que es administrada a la familia y otra que es administrada a la escuela. O sea, se disponen de estas dos versiones para poder obtener información en los dos entornos del infante o del adolescente. Por otra parte, también encontramos el test Stroop, que es ampliamente utilizado en variedad de poblaciones, no únicamente con discapacidad intelectual, aunque también puede ser muy útil para esta población. Y el test Stroop evalúa la inhibición cognitiva, la flexibilidad cognitiva, midiendo la capacidad de la persona para inhibir una respuesta automática en favor de una menos automática. Es decir, la atención e inhibición es lo que mide el test Stroop, y es particularmente útil para evaluar las funciones ejecutivas de las personas con DEI. En cuanto a la evaluación del lenguaje, encontramos primero de todo el test de denominación de Boston, que es una prueba del área del lenguaje destinada a evaluar la denominación en la capacidad para reconocer y nombrar objetos por confrontación visual, que existen en 60 láminas impresas, y permite evaluar, por una parte, el acceso léxico, y estas imágenes aumentan la complejidad de forma ascendente. Es decir, las primeras imágenes son menos complejas y a medida que van pasando las láminas, cada lámina es más difícil de tener ese acceso léxico porque puede ser una palabra más compleja. Y esta prueba está destinada para personas adultas. No está validada para personas con discapacidad intelectual, pero es frecuentemente utilizada. Entonces, en este caso, en la práctica clínica puede ser un poco difícil de aplicar por el hecho de que cuando estamos llegando ya a las palabras o las láminas que son con más dificultad, pues probablemente experimentarán más dificultad que la población general. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta de cara a realizar la evaluación y a saber que estas puntuaciones no corresponderían del todo con las puntuaciones establecidas por el test. Después, también para la evaluación del lenguaje, también encontramos el token test, que es una prueba que, bueno, es la que hemos mostrado en pantalla, que es la prueba que tiene cuadrados, círculos. Esta prueba está destinada a evaluar la comprensión del lenguaje mediante 20 fichas con diferente forma, color y tamaño. Existen diferentes versiones del token test, que hay algunos que tienen más fichas, otros que tienen menos fichas, algunos que cambian el tamaño de las formas y otros que no. Pero el más utilizado es el de 20 fichas, que hay diferente forma, color y tamaño. Y la persona evaluada debe comprender correctamente una serie de instrucciones. Como formas podemos observar que se presentan cuadrados, círculos de 5 colores, que son unos grandes y otros son pequeños. Y, por ejemplo, una de las instrucciones que vemos mostradas en este test sería: toca el círculo amarillo pequeño y el cuadro verde grande. Esta sería una de las instrucciones que tendría que realizar la persona. Y como veis en la primera imagen, aparecen cuadrados de diversos colores y tamaños y círculos de diferentes colores. Por lo tanto, esta prueba permite evaluar la comprensión de instrucciones verbales, la memoria de trabajo, la memoria inmediata y la memoria a corto plazo. Además también de evaluar el lenguaje, porque estamos dando una instrucción verbal. Por una parte tenemos toda la parte de memoria de trabajo y también la parte de instrucción verbal, y por otra parte también podría vincularse la función ejecutiva por el hecho de que tiene que ejecutar una orden en base a una indicación. Y la edad recomendada para administrar esta prueba sería desde los 6 años hasta los 11 años y 11 meses. Como la mayoría de pruebas mostradas,
no está validada para las personas con DI, pero es ampliamente utilizada en la literatura. En cuanto a las habilidades visoespaciales, es ampliamente utilizado el test de la figura compleja de Rey, que es la figura que vemos mostrada abajo a la derecha, es la figura que tienen que copiar o recordar los participantes. Y que es la figura de Rey o la prueba de Rey evalúa la percepción visoespacial y la memoria visual a través de la copia y del recuerdo de una figura compleja, así como el empleo de las funciones ejecutivas. Esta herramienta mide gran variedad de las funciones cognitivas, ya que se trata, por una parte, de replicar mediante copia una figura compleja, geométrica, que es la que vemos mostrada en pantalla, lo que implica las habilidades visoespaciales y las habilidades visoconstructivas, y a su vez las funciones ejecutivas para elegir cuál es la estrategia de construcción de la figura que sea más eficiente, lo que nos proporciona mucha información sobre la percepción del espacio de la persona evaluada y de las estrategias que implican seguir una serie de pasos. A su vez, también consta de una fase de reproducción del modelo de memoria, o sea, una vez presentada la copia, en el transcurso del tiempo, luego tiene que recordar esta figura y volverla a reproducir, y ha sido validado para el uso de personas con discapacidad intelectual. Esta prueba, por un lado, se evalúa que la figura conste de cada uno de los elementos y cada uno de los componentes de la figura, que tendremos que ver que estén todos representados en el modelo que ha elaborado la persona, y cada uno se le atribuye entre 0 puntos, medio punto, 1 punto o 2 puntos. Y después también cuál es la estrategia del tipo de copia o del tipo de elaboración de memoria que ha empleado. Por ejemplo, si ha empezado por el armazón central, sería una figura de tipo 1, por lo tanto tendría mayor puntuación que una persona que empieza a dibujar la figura con pequeños detalles, que entonces obtendría menor puntuación. Después también se calcula el tiempo que tarda esta persona en construir la figura. Por lo tanto, en este caso, el tiempo de administración es bastante variable. Es de unos 45 minutos aproximadamente, ya que hay entre la copia de la figura y la reproducción de memoria de la figura hay 30 minutos de espera, pero puede haber una persona evaluada que realice la figura, la copia, en 2 minutos, y otra persona lo mismo tarda 5 minutos. Entonces es importante, pues, tener en cuenta que en este caso sí que es bastante variable el tiempo de administración de esta prueba concreta. Y es adecuada para infantes a partir de los 6 años, y también es adecuada para adultos. Y por último, para evaluar la velocidad de procesamiento se emplea frecuentemente el test de símbolos y dígitos, que mide la velocidad de procesamiento y la eficiencia en la asociación de símbolos y números, y por lo tanto existen gran variedad de instrumentos utilizados y que pueden ser útiles, ya que el test de símbolos y dígitos es ampliamente utilizado para evaluar la velocidad de procesamiento, y existen una gran variedad de herramientas para hacer la evaluación cognitiva de las personas con DI, que pueden ser útiles, pero como habéis podido observar, la mayoría de estos no están validados para esta población. Entonces, un aspecto a tener en cuenta. Después encontramos, una vez detallada cómo se realiza la evaluación cognitiva, las herramientas que tenemos disponibles, las dificultades en cuanto a la disponibilidad de pruebas, detallaré cuál es la importancia de la estimulación cognitiva en las personas adultas en las personas adultas, infantes y adolescentes con discapacidad intelectual. En la actualidad existen numerosas evidencias que subrayan los beneficios y el potencial de la estimulación cognitiva. Los cambios observados en personas que participan en este tipo de intervenciones son notables tanto cualitativamente como cuantitativamente, y en los últimos años las neurociencias y la psicología cognitiva han avanzado significativamente, facilitando el desarrollo de intervenciones y métodos más precisos y más eficaces.
Estos avances han permitido establecer estrategias que elevan el nivel de funcionamiento en diversas áreas como emocional, interpersonal, conductual y práctica, mejorando considerablemente la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, como se ha comentado antes, la estimulación cognitiva se define como un conjunto de actividades diseñadas para mejorar o mantener el rendimiento cognitivo general a través de actividades enfocadas en las funciones cognitivas específicas. Estas intervenciones buscan reunir métodos, técnicas e instrumentos que reduzcan las limitaciones subyacentes, permitiendo a las personas alcanzar un nivel óptimo de funcionamiento cognitivo general. Para que la intervención sea efectiva, es necesario establecer el nivel y la naturaleza de las dificultades cognitivas que están presentes en cada persona y comprender cómo estas funciones cognitivas afectan a las diversas áreas del desarrollo de la persona. Este enfoque permite determinar con claridad los factores cognitivos que requieren atención y sus efectos en la actividad diaria, como la actividad escolar o laboral en el caso de adultos. Actualmente, la conceptualización de la discapacidad intelectual se ha orientado hacia la capacidad del funcionamiento cognitivo, enfatizando las limitaciones en la conducta adaptativa, así como las áreas de comunicación, el cuidado personal, la vida cotidiana, las habilidades interpersonales, el uso de recursos comunitarios, el autocontrol, las habilidades académicas en el caso de infantes, el ocio, la salud y la seguridad. Las intervenciones deben ser diversas, deben ser, como hemos comentado, interdisciplinarias y centradas en las capacidades y en las potencialidades, así como las destrezas de las personas, en lugar de enfocarse únicamente en las limitaciones. Entonces, los objetivos, como podemos ver en pantalla, en el último punto donde pone objetivo, los objetivos de las intervenciones de estimulación cognitiva son desarrollar, optimizar y compensar las capacidades cognitivas de las personas, activando, entrenando y ejercitando las capacidades cognitivas específicas de manera adecuada para compensarlas con habilidades, hábitos y destrezas. Además, existe una serie de indicadores activos de la estimulación cognitiva, que son los que vemos mostrados en pantalla. Primeramente encontramos el aprendizaje sin errores, que estos son, como hemos comentado, una serie de indicadores activos que se tienen en cuenta dentro de la estimulación cognitiva. Primero de todo encontramos el aprendizaje sin errores, que considera que la persona puede no recordar la retroalimentación de los errores que ha cometido y por lo tanto es más propensa a volver a repetir este error. Esta vez se enfoca en minimizar, o sea, en este caso se enfoca en minimizar errores desde el principio para facilitar el aprendizaje, ofreciendo una retroalimentación de forma continua para fomentar, pues, la reducción de errores. Después encontramos el principio activo de visualización, que utiliza las asociaciones visuales para mejorar la codificación, almacenamiento y recuperación de la información verbal, beneficiándose del doble procesamiento de la memoria. Y bueno, en este caso es muy importante las asociaciones visuales, como ya indica la palabra. También encontramos las estrategias semánticas, que fomentan la codificación mediante las claves semánticas, haciendo la información más elaborada, distintiva, lo que facilita la memorización y la recuperación. También es de vital importancia en la estimulación cognitiva la recuperación espaciada, que incrementa progresivamente los intervalos de tiempo entre la presentación de la información y su recuperación, facilitando la evocación de la información. Y por último, encontramos el desvanecimiento de claves, que facilita inicialmente la evocación de la información mediante una serie de claves que facilitamos a la persona mientras está realizando la tarea, y luego gradualmente se va reduciendo la dependencia de estas claves hasta que la persona pueda recordar esta información de forma espontánea. En conclusión, la estimulación cognitiva es esencial para mejorar las capacidades cognitivas de las personas con DI, y a través de intervenciones adaptadas es posible potenciar el desarrollo cognitivo de estas personas.
Dada la importancia de la estimulación cognitiva en las personas con DEI, a continuación se van a detallar las diferentes modalidades de intervención de estimulación cognitiva. Existen diversas modalidades destinadas a la estimulación cognitiva, las cuales se diseñan en función de las habilidades cognitivas específicas que deseen potenciar. Estas habilidades pueden ser de naturaleza variada y pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Primero encontramos las habilidades que están centradas en la atención, que son dirigidas a mejorar la atención, concentración y la capacidad para mantener el foco atencional en tareas específicas. Después encontramos los ejercicios de memoria, que son enfocados en fortalecer la retención y la recuperación de la información tanto a corto como a largo plazo. Como tercer punto, encontramos las tareas enfocadas en las tareas de funciones ejecutivas, que son actividades que promueven la planificación, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el aumento de la velocidad de procesamiento y todas aquellas funciones ejecutivas. Después también encontramos la estimulación del lenguaje, basada en intervenciones que buscan mejorar la comprensión, expresión del lenguaje, así como la comunicación general. Como quinto punto tenemos las habilidades visoespaciales, que son diseñadas para desarrollar la percepción visual y las habilidades de orientación espacial, y las habilidades de velocidad de procesamiento, basadas en ejercicios que buscan aumentar la rapidez en la que se procesan los estímulos. También es muy importante tener en cuenta que las actividades no contemplan una única función cognitiva, ya que la realización de una tarea implica el uso de diversas funciones. La implementación efectiva de un programa de estimulación cognitiva requiere la evaluación inicial para identificar las necesidades y las capacidades individuales, y a partir de ahí se diseñan los programas personalizados que incluyen las diversas modalidades y actividades. Por lo tanto, también es esencial de que estas actividades se realicen de manera regular, estructurada, y se monitorice el proceso para poder ajustar las intervenciones según sea necesario. Además, la estimulación cognitiva consta de una serie de beneficios que ya comentamos brevemente con anterioridad, ya que por una parte mejora las funciones cognitivas, ya que se da un incremento en el rendimiento de las tareas cognitivas específicas, como es la atención, memoria, funciones ejecutivas, entre otras. Después, el aumento de la autonomía por una mayor capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Después también encontramos una mejora del estado emocional debido a la reducción del estrés y la ansiedad y la mejora de la autoestima. Y es importante tener en cuenta que los resultados de la intervención también dependerán de las diferencias individuales de cada persona y de las dificultades que cada persona presente. Puede haber mayor mejora de rendimiento en algunas personas y puede haber resultados más útiles en otras. Además, existen diferentes modalidades de intervención, que son los que vemos mostrados en pantalla, donde primeramente encontramos los software de estimulación cognitiva, como por ejemplo NeuronApp, que ofrece una amplia gama de actividades diseñadas para estimular diferentes funciones cognitivas y permite personalizar las tareas según las capacidades y necesidades de la persona. Existen actividades para adultos, actividades para infantes, también están adaptadas para DI en muchas de ellas, y facilitan un seguimiento detallado del progreso de la persona. Los ejercicios son interactivos y abarcan pues, las funciones cognitivas específicas, aunque se trabajan muchas veces de forma conjunta, ya que una actividad no emplea una única función cognitiva específica, sino que es una mezcla de funciones cognitivas que implica esa actividad. Además, también existen numerosos programas adicionales que también son interactivos para mejorar las habilidades cognitivas específicas y que pueden ser adaptables y pueden ajustarse el ritmo y dificultad de cada persona. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Cognifit, que es ampliamente utilizado en la literatura y existen múltiples estudios de sus resultados positivos y también en la población con discapacidad intelectual. También encontramos las intervenciones tradicionales con papel y lápiz,
que por una parte podemos encontrar ejercicios de atención como la búsqueda de diferencias, completar series numéricas, puzzles. Después el entrenamiento de memoria con tareas de papel y lápiz, que serían listas de palabras, secuencias de números, emparejamiento de fichas. Todas estas tareas también pueden realizarse digitalmente, pero también son tareas que pueden realizarse en papel. Después también existen tareas del desarrollo del lenguaje, como completar frases, o tareas que inciden en las funciones ejecutivas con juegos de planificación, como en resolver un laberinto, por ejemplo, y existen diferentes actividades de papel y lápiz que pueden emplearse. También pueden aplicarse juegos educativos como juegos de mesa o juegos formativos, que son denominados en inglés serious games, que son ampliamente utilizados para la estimulación cognitiva. Y en este caso, estos juegos tienen la finalidad de estimular las funciones cognitivas de manera amena, pero con el objetivo de producir un aprendizaje mediante esta actividad. Dentro de las modalidades descritas existen diferentes actividades de intervención. Como podéis ver en la diapositiva, se describen algunas de las actividades que pueden emplearse para la estimulación cognitiva de las personas con discapacidad intelectual y que estas pueden emplearse de forma digital, con software como Neurolab, Cognifit, o también pueden hacerse con papel y lápiz, y también se describirán algunos juegos que pueden emplearse para la estimulación cognitiva. En pantalla vemos mostradas dos tareas de atención de estimulación cognitiva, que la primera es dirigida a la búsqueda de diferencias, donde vemos un ejemplo donde en la parte superior existe una imagen que tiene una serie de diferencias sutiles y que son aparentemente iguales, y que entonces la persona con discapacidad intelectual tiene que encontrar estas diferencias entre las dos imágenes. En este caso, las funciones cognitivas trabajadas serían la atención sostenida, la atención selectiva, y también por el hecho de tener que recordar detalles específicos y mantener el foco atencional durante un largo periodo de tiempo. Se utilizaría la atención sostenida. En la segunda imagen encontramos la actividad de completar series numéricas, donde se presentan una serie de números, que hay un orden lógico, un patrón lógico, dejando algunos espacios en blanco, y el participante deberá completarla. En este caso, la actividad que estaríamos desarrollando las funciones de atención selectiva, capacidad de detección de patrones, así como la memoria de trabajo y por el hecho de tener que mantener la secuencia en memoria. Para la intervención por estimulación cognitiva de la atención, también encontramos las actividades de tachado de letras, donde se presenta una página llena de letras presentadas al azar, y, por ejemplo, el participante deberá tachar todas las letras que encuentre. En este caso, la función cognitiva que estaríamos trabajando sería la atención selectiva, ya que estaría seleccionando cuáles son todas las letras A, y después también la velocidad de procesamiento al necesitar una respuesta rápida ante esta actividad. En cuanto a las tareas de memoria, por una parte, como hemos mostrado en pantalla, encontramos las listas de palabras, donde se presenta una lista de palabras que pueden estar relacionadas o no, y el participante tiene un tiempo limitado para memorizarlas, y luego debe recordar todas o al menos una parte de ellas. Esta actividad, por una parte, estimula la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, así como la codificación y la recuperación. Otra actividad que podemos encontrar de memoria son las historias secuenciales, donde se presenta una secuencia de eventos en una historia corta. Después de leerla, el participante debe de recordar y enumerar los eventos en el orden correcto. Esta actividad incide en la memoria a largo plazo y la memoria secuencial, además de también desarrollar las habilidades de lenguaje en las habilidades narrativas. Y por último, encontramos otro ejemplo, que es la tarea de intervención de estimulación cognitiva por medio del emparejamiento de imágenes, que en este caso se presenta un conjunto de imágenes que se presentan de forma breve y luego se retiran.
y se mezclan con otras imágenes que son distractoras. Entonces, luego el participante debe emparejar las imágenes originales. Esta actividad lo que estaría trabajando es la memoria visual y la memoria a corto plazo. También existen actividades de estimulación cognitiva que se emplean para las funciones ejecutivas, que primeramente un ejemplo de ello sería la planificación de una ruta, donde se presenta un mapa sencillo y una serie de destinos, y el participante debe planificar la mejor ruta para llegar a todos los destinos en el menor tiempo posible. Esta tarea estaría implicando la planificación, la organización y también la flexibilidad cognitiva. Esta tarea también podría ser adaptada según em, las dificultades que presente esa persona o las habilidades que presente esta persona. Otra tarea que encontramos es la solución de problemas. Se plantean problemas prácticos, rompecabezas, que requieren o pensar soluciones paso a paso, o el hecho de montar un rompecabezas que también tenemos que, una vez desarmado el puzzle, tenemos que irlo montando. Esta actividad, por su parte, desarrolla la capacidad de resolución de problemas, la toma de decisiones, el control inhibitorio, la organización y también la planificación. Por último, se podrían emplear juegos de secuencias lógicas, donde se presentan series de figuras o números y sí que siguen una secuencia lógica y que deben de ser completadas. En este caso se trabajaría la planificación, flexibilidad cognitiva y también la atención sostenida. Después, para poder realizar la intervención en las habilidades del lenguaje, se pueden utilizar tareas como completar frases, donde se presentan frases con una o más palabras faltantes y el participante debe de poner la palabra que falta. Por lo tanto, en este caso estaríamos mejorando la comprensión y producción del lenguaje, así como el vocabulario y el acceso léxico. También es útil y muy lúdico el utilizar el sopas de letras, ya que es una actividad que, aparte de ser tradicionalmente empleada, es lúdica y amena. Y se muestra la clásica sopa de letras, donde existe una cuadrícula con diferentes letras distribuidas y existen palabras escondidas. El participante tendrá que detectar estas palabras y marcarlas. En este caso, la actividad estaría trabajando la atención sostenida, la planificación, la comprensión, el acceso léxico y también la organización. Después encontramos las actividades de habilidades visoespaciales, donde encontramos por una parte el dibujo de figuras, que es el que vemos mostrado en pantalla, que existe una estrella que tienen que copiar los participantes en la cuadrícula de la forma más exacta posible. Y puede ser una estrella o puede ser un dibujo geométrico sencillo o algún tipo de figura sencilla. Es recomendable hacer uso de cuadrículas, ya que facilitará el hecho de reproducir el modelo de forma más sencilla. En este caso, lo que se estaría trabajando es la percepción visoespacial y la coordinación visomotora. Como segunda actividad, también pueden emplearse los laberintos. En este caso, el participante deberá encontrar el camino en el laberinto dibujado. La complejidad de esta actividad la podemos adaptar según las necesidades de la persona con discapacidad intelectual, y en algunos casos podemos emplear laberintos más sencillos donde se vea claramente el final. Y en este caso estaremos empleando la planificación y percepción, la planificación y la percepción visoespacial. Y por último, también podemos hacer uso de puzzles, ya que con ello trabajaríamos las habilidades visoespaciales y la planificación y la organización. También podemos hacer uso de juegos de mesa para la estimulación cognitiva, como sería el juego Memory, que el juego Memory consta de una serie de fichas que se colocan boca abajo y cada una de ellas tiene una imagen, entonces se van levantando una a una y la persona lo que tiene que hacer es recordar dónde estaba colocado cada ficha para poder realizar parejas de fichas. En este caso, si queremos poder adaptar este juego, el Memory, se pueden utilizar figuras que sean más sencillas, como pueden ser frutas o pueden ser otros elementos que sean más sencillos de recordar. Después también encontramos el ajedrez,
En este caso, el ajedrez deberemos usarlo en personas que presenten menos dificultades debido a la complejidad del juego, y en este caso se estaría utilizando la planificación, la flexibilidad cognitiva, la organización, la atención sostenida. Y por último, otro juego que también podemos emplear para la estimulación cognitiva sería el Scrabble, que se trata de un juego de formación de palabras utilizando fichas con letras de un tablero. En este caso estaríamos mejorando las habilidades léxicas, la precisión ortográfica y la capacidad morfosintáctica para la formación y estructuración de palabras. Después encontramos la intervención de estimulación cognitiva con NeuroNav, y que por una parte encontramos actividades destinadas para adultos, que son las que vemos mostradas en pantalla, donde primeramente encontramos la actividad de seleccionar elementos de una misma categoría. En este caso, el participante debería seleccionar aquellos elementos que corresponden a higiene y belleza, y alrededor se presentan una serie de distractores que tiene que evitar, y por lo tanto estaríamos trabajando la atención selectiva y la atención inhibitoria también, y la memoria semántica. Después tenemos la segunda actividad que vemos mostrada en pantalla, que sería ordenar la secuencia, que en este caso el participante lo que tendría que hacer se le muestra primeramente una secuencia de imágenes, y luego tendrá que volver a colocar estas imágenes en el orden correcto en que se ha presentado inicialmente. En este caso estaríamos trabajando la memoria episódica, la organización y la planificación. También existen otras actividades que están pensadas para infantes, también en NeuroNav, como en este caso, que es el software que hemos descrito para la estimulación cognitiva. En este caso, primero de todo, encontraríamos la actividad, que sería un ejemplo que podríamos aplicar, de encuentra el dibujo diferente, donde se presentan diversos dibujos donde hay un elemento es distinto y tenemos que seleccionarlo. Podemos también modificar la complejidad de la actividad añadiendo diferencias más sutiles o menos sutiles entre elementos. En este caso, lo que estaríamos trabajando es la velocidad de procesamiento y la atención selectiva. Y por último, encontramos la actividad de encuentra a Toby. Para esta actividad, el infante recibirá una serie de instrucciones y tiene que encontrar al perro. El muñequito del niño representará que es él. Entonces tiene que ir desplazándose por la cuadrícula hasta poder encontrar al perro. También se pueden aumentar los niveles de complejidad. En los niveles de complejidad que sean más altos, la persona tendrá que cumplir más cantidad de instrucciones y habrá más cantidad de cuadrícula, y en los niveles más sencillos habrá menos cuadrícula y deberá cumplir menos requisitos para poder completar la tarea. En este caso estaríamos empleando la velocidad de procesamiento, la atención sostenida, la memoria de trabajo y la función ejecutiva de planificación. Por lo tanto, la intervención en estimulación cognitiva es crucial, y existen diversas modalidades de intervención, ya sean con software digitales, ya sean con papel y lápiz, y también con juegos de mesa y diferentes actividades que podemos adaptar según las necesidades de cada participante. Y con esto finalizamos la sesión. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.